Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y representan fielmente el pensamiento de este podcast, aunque a veces también cambiamos de ideas, e incluso nos equivocamos, aunque parezca increíble, y solo soportamos la presión social porque sabemos que podemos no estar de acuerdo con nosotras mismas. Con la conducción de Su Opaso. Aquí comienza Estado de Catástrofe. El estado habitual de las cosas. Estamos ya en este vivo de Estado de Catástrofe, nuestro querido podcast que ahora estamos en una versión summer, entonces estamos hablando mucho más, o eso pretendemos, hablar mucho más de cultura, de... No quiero decir panorama, porque a veces panorama, para mí, mucho más panorama, ir a Plaza Dignidad, tirar piedras. Pero hay más cine, teatro, muchos festivales que están ocurriendo en el mes de enero. Entonces tenemos el privilegio en esta sección nueva de entrevistas que estamos estrenando para nuestro Estado de Catástrofe, tener a una gran actriz, diría que es parte de la tradición del teatro chileno, Rosa Ramírez, muy conocida como, que a mí no me gusta mucho esa idea, la viuda de Andrés Pérez, la compañera de Andrés Pérez. Y podríamos decir, Andrés Pérez era el esposo de Rosa Ramírez. Pero bueno, fueron compañeros, hicieron el gran circoteatro, legendarias obras como La Negra Ester, Nemesio Pelao, ¿Qué es lo que te ha pasado?, La Huida, un montón de trabajos que hizo el gran circoteatro. Y hoy tenemos el privilegio de tener aquí a Rosa Ramírez para que hablemos de su último estreno en el cine y también del teatro. Rosa, ¿cómo estás? Espacio a personas, a trabajadoras, trabajadores, que no siempre tenemos los espacios de difusión, los espacios de conversación que necesitamos. Nosotros, la gente que hacemos teatro independiente, teatro popular, en general, sobre todo en este mes, está todo el mundo concentrado en el, yo digo monopolio, aunque a la Carmen Romero le molesta, yo le tengo mucho cariño, pero está todo bastante concentrado en el quehacer. Es más, hay una radio que cuenta, pero paso a paso, lo que está sucediendo con Santiago a 1000. Y los que no estamos dentro de eso, o estamos de manera más tangencial, nos quedamos con hartos ganas de conversar. Entonces yo te agradezco muchísimo este espacio, donde por supuesto vamos a hablar del estreno, donde nos encontramos el otro día, de La Nave del Olvido, y hablar de lo que haya que hablar, o de lo que surja. Así que gracias. A mí me pasó que yo nunca había pedido una foto, pero toda tímida, pues yo decía, no, mejor anda tú, le decía a la Paula, anda tú, porque yo soy muy insegura, seguramente, tiene que ver con esa inseguridad, acercarme, pero para mí igual hay una admiración muy profunda, porque yo diría que las primeras veces que vi teatro me pasó de esta forma, porque una es una persona pobre, entonces, ¿qué es lo que pasó? Vi La Negra Ester por televisión. Imagínate la vergüenza de contarte esta verdad. Vi La Negra Ester por televisión, años 90. Y yo iba a estos teatros gratuitos que se hacían a veces en paralelo a Teatro a 1000, se hacían algunos festivales en municipalidades, y ahí conseguí la oportunidad de poder ver La Negra Ester de forma gratuita en estos festivales que se hacían en verano. Después tuve la opción de ver otros trabajos del Gran Circoteatro. Me impactó mucho. En esos años La Negra Ester era como la John Lennon de las obras de teatro. O sea, se llenaba, me parece que sigue siendo un éxito nacional e internacional. Y eso marcó un poco para mí el teatro fue como el poema de Rojas, una bala loca que me entró en la cabeza, como una bala loca, y se me disparó una cosa que tenía que ver con una magia, sobre todo en el Gran Circoteatro, ¿no? Que se acerca al circense, al humor, esta cosa física tan poderosa que tenían. Entonces me marcó mucho La Negra Ester, y yo cuando te veo ahí en el cine Hoyt, estaba muy cohibida, como, bueno, es que en realidad yo soy muy cohibida con la gente en realidad, aunque no se me nota así, o la gente no me ve así, me da mucha timidez. Y luego verte en la pantalla grande, en una película chilena hecha, vi puras, bueno, la directora Nicole Ruiz, ¿cierto?
una historia de dos mujeres mayores que están en Chile. No sé si deberíamos hacer spoiler o no, pero es difícil hablar de películas sin spoiler. Se puede contar una breve reseña de lo que sucede, porque también es la manera de interesar a las personas. De pronto son temáticas de las cuales se habla tan poco, que La nave del olvido podría hacer muchas cosas, pero no, es lo que tú contabas, es la historia de dos mujeres mayores que establecen una relación de vecinas, de cariño, de admiración, y esta historia va profundizándose y finalmente vemos entonces cómo estas dos mujeres se enamoran y tienen esta relación. Insisto, es una temática que no se toca mucho en general. La sexualidad o la agarramos para chiste o para descalificarnos, pero se habla poco de lo que realmente, de lo importante que es la sexualidad en los seres humanos. Y cada uno tomará el camino que necesita para realizarse como persona. Y de eso hay que hablar también. ¿Y tú cómo llegaste del mundo del gran cicloteatro, que también me gustaría que hablemos de eso en entrevista, pero cómo llegaste a esta película? ¿O esta película llegó a ti? ¿O se encontraron en algún lado? No, yo no conocía a nadie, yo hago re poco cine. Había hecho una película anteriormente que a mí me gusta mucho, que es La visita, que es una película que dirigió Mauricio López. Creo que de las películas que he hecho, que no son muchas, bueno, haber trabajado con Raúl Ruiz para mí también fue re importante por el talento, y el talento no solo artístico, también el talento humano que tenía el señor Ruiz. Pero no, la verdad es que no soy una actriz de cine. Aún así, en algún momento me llegó un correo de la Nicole Ruiz invitándome a primero acercarme a hablar con ella. Me contó muy resumidamente, pero muy crudamente, de qué se trataba, y a mí son temas que sí me interesan. Son cuando tú sientes que hay como permiso para hacer ciertas cosas. Como yo soy muy rebelde, siempre he sido muy, muy peleadora, cuando veo que son estos temas a los cuales no se les da espacio, a los cuales se les margina o se les tergiversa, me sentí siento que era mi deber hacerlo. Tiene que ver con mi oficio como actriz, pero también tiene que ver con mi búsqueda de las verdades. Entonces acepté, y ahí después conocí a la Nico, ya le dije sí, me interesa, qué sé yo, y fui a hablar con ella, y para mí es súper incómodo hacer estos famosos castings, no me gusta. Entonces, bueno, fui y dije, ya, será un casting, pero no, la Nico me miró, conversamos bastante y empezamos la película. Entonces nos fuimos conociendo en el trabajo. Y en el trabajo fui conociendo su manera de cómo ella iba dirigiendo, ¿no? Cómo nos guiaba, cómo juntas empezamos a descubrir los personajes, y yo creo que ese trabajo se nota harto en la película, en términos de que yo le decía a mi hija, todos sabemos que el cine no se hace de manera lineal. Primero ves una escena, depende de las locaciones, son las escenas que vas viendo. Entonces uno pasa de un estado a otro Recording in progress. Ay, no sé, disculpa, algo sí, acá. No sé si tengo que hacer algo aquí. No, ¿Pero sigamos nomás. algo? Sí, alguien dijo algo en inglés y yo ya corté, era como entendido. Sí, es que tenemos una voz que nos está escuchando y nos está grabando. La tecnología da miedo, pero bueno. Sí. Bueno, pasa. Te decía que como las películas no se hacen lineales, a veces se puede correr el riesgo de que uno no calibre bien las emociones, porque pasaste de una escena a otra y entre medio pasaron muchos sucesos que no los viste en el momento. Uh-huh. Y yo cuando veo la película, esos saltos, está tan bien hecha la película que tú vas viendo cómo todo va calzando y cómo las emociones responden a los presentes de la película, y eso es dirección. Entonces la Nicola ahí se luce realmente. Nosotros lo que hacemos con la Romana, que somos las que estamos bastante presentes en la película, vivir intensamente lo que cada una va sintiendo.
Yo no soy la Claudina, yo me transformo en la Claudina a la cual le aporto varias cosas y ella también me enseña varias otras. Y ese amor mutuo que yo digo que debe existir entre la intérprete y el personaje es lo que ustedes ven. Si a mí me cayera mal la Claudina, se va a notar. O sea, yo no hice la pega ni por plata, ni por llegar a los 60 festivales que llegamos, ni nada. La hice porque a mí la temática me conmovió. Y eso fue el primer paso. Después conocí a la Nico, después descubrí lo gran directora que es. Y eso son temáticas que me interesa que la gente las conozca. Yo digo, si alguien ve la película y sale de la película con el corazón un poco más generoso, yo me voy a sentir súper gratificada. Es posible que eso ocurra porque justamente es una temática que tiene que ver con un romance, ¿no? Un romance entre dos mujeres, pero que no están en una gran ciudad, está en el sur de Chile, ¿cierto? Entonces me da la impresión de que ser una mujer lesbiana o que tiene relaciones amorosas con otras mujeres puede ser muy distinto estando en las grandes ciudades, incluso en los centros de las grandes ciudades, que ya en las periferias. En la población ya no es lo mismo. La relación con el entorno. ¿Para qué decir en el campo o fuera de las ciudades donde uno podría pensar que son temas, a veces me da la impresión de que estando en Santiago y en los centros urbanos de cualquier ciudad, estaríamos como una especie de posmodernidad, donde hay diversidad, donde hay una cierta apertura, pero basta que tú vayas a cualquier comuna de la periferia para que ya se viva esa vida de otra forma, y para qué decir en el campo. Uh-huh. Es como si estuviéramos viviendo en distintas épocas pero al mismo tiempo, como que pudiéramos decir hay creencias del medioevo que todavía están vigentes en el mundo rural, también en la ciudad, y al mismo tiempo la modernidad. Estamos con esto, seguramente tú ahora estás fuera de las grandes urbes y puedes estar conectada, ¿cierto?, con el wifi, al mismo tiempo que hay fuerte discriminación en muchos pueblos donde yo siempre me imagino dónde están esos maricueques de regiones, y cuando yo voy a regiones me digo dónde se juntan, dónde van, dónde se encuentran con sus pares, dónde se sienten libres. ¿Habrá alguna discoteca? Entonces esa temática a mí me pareció entrañable porque si bien tengo una patita dentro de la ciudad, constantemente estoy yendo al campo y a las comunas más periféricas donde uno se da cuenta que es otra cobra otro sentido el atrever a pararte a la gente, ¿no? Uh-huh. En ese sentido yo te quería preguntar, tú dices, la temática me interesó, pero ¿cómo lo vives tú? Que estás en el mundo del teatro, que igual de todas formas es un mundo de mucha apertura, mucha diversidad, se supone que es un mundo de más libertad, más exploración de tus emociones y de tu cuerpo, pero ¿cómo lo vives tú en torno tanto a las diversidades sexuales o las disidencias sexuales y también al mundo de lo amoroso y lo erótico, que yo creo que igual atraviesa esta película el mundo de lo erótico en mujeres que son mayores? Paréntesis, yo me quedé sin imagen tuya. No tenemos imagen. No tengo. Déjame imagen, ver pero... si podemos... ¿Y me logras escuchar? Sí, te escucho muy bien. Podemos seguir así, no hay problema. Pero yo me habría gustado verte. Sí, no sé dónde estoy. ¿Estás con un computador o con un celular? No, con el celular. A lo mejor tienes que mover así. A ver, déjame ver. Desactivar. No. A veces hay pantallitas que se van cuando uno está con el celular. Se te va la imagen para un lado o para el otro. Soy muy... Si no importa. Ya. Pero mira, con respecto a lo que me preguntabas, varias cosas. Es cierto que en provincia, yo siempre hablo de provincia, yo soy provincial. En provincia las cosas se viven de manera distinta, pese que hoy día las comunicaciones son mucho más inmediatas. Todos sabemos lo que podría estar pasando hoy día en Japón, que se murió una actriz muy jovencita, qué sé yo, o podríamos ser coreana, era una actriz coreana, o podríamos saber lo que está pasando en Tirúa, o sabemos inmediatamente lo que pasa en cualquier parte del mundo, es cierto, pero el desarrollo cultural no es tan rápido, entonces uno puede estar mirando para todos lados e igual tenemos esta cultura que es bien colonizadora,
que tiene que ver cómo nuestros comportamientos sociales deben responder a estos permisos que te hablaba, esta estructura, cómo la sociedad se estructura desde la moneda hacia abajo, o desde la élite hacia abajo, o de la aristocracia hacia abajo. Entonces siempre nos llegan a nosotros ciertas órdenes, no somos seres libres. Pero también sé que uno debe darse la maña de, a pesar de todo eso, de todas esas exigencias, de hacerse cargo de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros debe hacerse cargo de su propia vida y vivirla de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a lo que le esté sucediendo y esté deseando en un determinado momento. Por lo tanto, claro, vivirla en Santiago, vivirla en el centro de Santiago es distinto. Nosotros, cuando hablo de estos permisos, también hay permiso para que haya cierta homosexualidad que pueda hacer de las suyas y nadie los mira feo. Pero no se le ocurra a otros sectores que son los populares, que somos la gente pobre, esa weá de la vulnerabilidad. Yo hablo de fragilidad cuando quiero hablar de mi mundo interior, y de pobreza cuando estoy con falta de recursos para tener una vida digna. Entonces, hay sectores que no se les permite tener ese comportamiento tan libre con respecto a la sexualidad, y sobre todo si estás dentro de la disidencia. Es una manera de castigar a alguien, decirle maricón, o decirle hueco. Entonces, eso ha pasado siempre. En un país tan clasista como el nuestro, ha pasado siempre. Pero ahí es donde digo que uno tiene que darse la maña para pelear por sus propios puntos de vista. Yo soy una mujer que siempre he tenido en mi cabeza, no solo mi cabeza, mi corazón. Sabéis que yo ni me lo cuestiono. La verdad es que yo vengo de Tocopilla y de chica nunca tuvimos el prejuicio de esto o de lo otro. Siempre digo, debe responder a que mi pueblo hasta el día de hoy es tan insignificante para la dinámica del país, pese a que tenemos la termoeléctrica que manda la electricidad a todas las minerías del norte. Estamos hecho mierda en Tocopilla, pero puta, les da lo mismo. No hay, es lo que pasa con este país centralizado. A medida que te vas alejando de Santiago, todos esos pueblitos que van quedando por allá, por los extremos, importan re poco. Entonces, será por eso que nosotros no teníamos de pequeño ningún prejuicio. Nosotros podíamos jugar, cabros chicos, entre nosotros, había cabros o muchachos, niños que venían de segmentos más acomodados porque eran los hijos de los jefes. Quizás se me cayó a mí el internet, o quizás se le cayó a Rosa, y ahí quedamos un poco en el aire. No sé si puedes comunicarte, a ver si es que... Rosa, ¿ahí volviste? Ahí alcanzamos ahí porque volví. se nos cayó el internet, pero hablando de que no había tal diferencia entre cuando jugaban allá en Tocopilla, en este mundo más periférico, con el hijo del jefe, y no tenían esas diferencias que aquí son tan, o parecen tan importantes. Y que nos marcan desde pequeño hasta muy grande. Entonces esas diferencias no existían a ningún nivel, ni económico, ni cómo te vestías. Nunca tuve conversaciones de discusión con respecto a si eras católico o no eras católico. En ese tiempo la Iglesia Católica dominaba el mundo. Nosotros teníamos una capilla, íbamos a la capilla con ningún sentimiento, íbamos porque había que ir, porque los papás nos mandaban. Pero tampoco no hacíamos diferencia entre este niño que era medio amanerado o esta niñita que era tres cocos. No hacíamos diferencia, nada, jugamos exactamente igual. Y yo creo que esa libertad, ese cariño, esa educación a mí me marcó hasta el día de hoy. Yo nunca pregunto con quién te vaya a la cama, no me interesa. No es que no me interese en términos de que esa persona no me interesa, simplemente porque creo tanto en la libertad del ser humano y siempre estoy súper presta, sobre todo cuando llegan cabros jovencitos, muchachos jóvenes y tienen esta problemática y no saben cómo encauzarla. Muchas veces lo conversamos, pero no es que a mí me nazca ir a castigar o acusar a nadie. Yo creo que esa libertad, esos respetos, esos cariños
dependen, nosotros podemos desarrollarlo. Yo no necesito que me inventen una ley, Samudio, por ejemplo, para saber que no tengo que ir a maltratar a nadie porque es distinto a mí. Entonces va más allá de la ley, va más allá de cuando me dicen ponte mascarilla o no te pongas mascarilla. Yo creo mucho en mi criterio, sé que los seres humanos somos inteligentes, somos sensibles, por lo tanto yo lo que invitaría es que todos nos liberemos un poquito de estas reglas tan rígidas que nos ponen a hacernos cargo de la vida, que eso da susto hacerse cargo de nuestras vidas. Es más fácil que alguien nos diga, ya, ahora tomémonos en la calle, así esté lloviendo, ¿no? Siempre te están diciendo, tienes que ir a votar o no tienes que votar, ahora tienes que apoyar o no apoyar al nuevo presidente. Siempre estamos esperando que alguien nos diga algo o nos dé en el fondo son órdenes, porque si ese quehacer no resulta, yo tengo a quien echarle la culpa. Y uno tiene que hacerse cargo de que uno puede cometer errores y también puede ser asertiva. Los errores se corrigen. Entonces, eso es la sexualidad, la homosexualidad, la libertad que tú quieres vivir en tu vida, depende principalmente de nosotros. Es difícil, yo provengo de clase obrera, tampoco es que venga de Marte que sea enferma de iluminada, no, nada. Son cosas simples, son cosas sencillas, tiene que ver con la esencia de la vida. Lo que pasa es que estamos en una sociedad tan competitiva, tan consumista, que empezamos a imitar cosas y muchas veces no sabemos por qué. La búsqueda de cada uno de nosotros en la vida es una búsqueda que no termina nunca, ya sea en lo sexual, en lo moral, incluso en el oficio que tú desempeñas. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es el rol que tú quieres jugar en esta sociedad? Quizás hay, y no me cabe duda que sucede, que hay sectores que están mucho más castigados y ahí la libertad se va agotando. Cuando tú no tienes una familia, cuando andas viviendo de un lugar a otro, cuando hay abusos permanentes contra los niños y niñas, quizás tenéis más amarre, pero en algún momento de la vida, uno tiene que asumir que somos los dueños de nuestra vida, de nuestro presente, y podemos mejorarlo y podemos empezar. Hay una mezcla, ¿no? Somos dueños de nuestra vida y estamos en una estructura que nos estructura, aunque a veces eso nos incomoda, por eso andamos en esa búsqueda de la libertad. Pensaba en eso que decías, no basta con una ley Samudio para que nos digan que esa ley nos diga que no hay que discriminar. Efectivamente, la ley nos dice que algo está prohibido discriminar o está penalizado. Puede que tenga alguna importancia para algunas personas, pero como tú bien decías, si no hay un cambio cultural, la discriminación sigue, a pesar de que haya una ley. Entonces, si bien hay una estructura, unas leyes que llegan, súper tarde en todo caso, o sea, las leyes que dejaron de penalizar la sodomía llegaron en los años 2000, tuvieron todos los años 90 luchando y los 80 contra esas leyes que... Ay, se nos acaba de caer, Rosa, se nos acaba de caer, se volvió, no sé si me escucha bien. Entonces está pasando al mismo tiempo, está sucediendo al mismo tiempo, la estructura está operando con sus leyes, sus opresiones, sus prohibiciones, o lo que nos digan lo que debemos hacer. Yo me acuerdo del tema cuando fue el terremoto del 2010 y las autoridades dijeron que no había que correr a los cerros, y mucha gente, porque no venía tsunami, y mucha gente hizo caso de lo que escuchó de las autoridades, más allá de su instinto, que era aprieta para los cerros, porque cuando aquí viene un terremoto así hay que correr a los cerros. Y yo pensaba, imagínate hacerle tanto caso a la autoridad que te vuelve a tu casa y viene tsunami. Entonces es muy fuerte como sentir que hacerle caso a una autoridad que nos diga lo que debemos hacer y que nos va a cuidar. Le dejamos toda la responsabilidad a ellos, vamos y votamos y luego que ellos hagan con el país lo que ellos decidan, ellos son los que saben, ¿cierto? Y en ese sentido creo que es importante entender que van pasando las dos cosas. Si lo aterrizamos al mundo teatral, yo te preguntaría, ¿cómo te relacionas tú con la problemática que existe para que la cultura, por ejemplo el teatro, que es algo que se hace en colectivo, se usa muchas personas, también el cine, se necesitan muchos recursos y al mismo tiempo queremos llegar al público y el público está atrapado en otros consumos de otras cosas
sale súper caro. Tú decías, hay una pobreza que nosotros podemos ser pobres, pero buscamos esa dignidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el teatro sea digno? Y yo te veo que en tu trabajo no han estado muy dentro de estas grandes cúpulas, ¿no? Del teatro, estamos hablando del Teatro Amil hace un rato, que son como grandes maquinarias con una difusión enorme, con muchos recursos. O sea, a lo mejor son pocos recursos, pero son más recursos que los que no están ahí. Y tú no sé si estás o no estás dentro de, por ejemplo, de las carteleras de Teatro Amil. No sé si te metes en esa maquinaria o trabajas de una forma más independiente, porque eso yo me imagino que tiene costos también. Estar más independiente, más autogestionada, igual tiene costos, porque el teatro igual hay que hacerlo, o sea, hay que mantener la vida, se necesita muchos meses de trabajo, de investigación para poder llegar a presentar una obra. ¿Cómo te relacionas con esa institucionalidad? Porque me pregunto hasta qué punto pedirle fondos al Estado es una forma de que el Estado también controle tu trabajo. O sea, el Estado te da recursos y al mismo tiempo decide de qué cosas se puede hablar en el teatro. ¿O eso no pasará? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que eso está dentro de estas ganas de controlar todo de parte del Estado. Entonces los fondos siempre fondar, nosotros hace años que yo creo que el Andrés murió el 2002, el 2004, el 2006 fue el último fondar. Hemos ganado 3 como Gran Circo Teatro en estos 33 años. Al inicio no había ministerio ni Consejo de la Cultura, así que no puedo, pero ponle que los que tendrán 25 años hemos ganado 3 fondares, uno con la Huida, con la Andrés Pérez. Nos ganamos una vez una carpa que nosotros rechazamos el dinero porque nos dieron el 50%, o hacíamos la carpa o hacíamos lo que nosotros íbamos a hacer a cambio de tener la carpa. Entonces no decidimos entregar esa plata, nunca compramos esa carpa. Pero sí, años después, cuando murió Andrés, ahí sí nos ganamos una carpa con el Consejo de la Cultura. Porque nos va mal y nosotros podemos sospechar muchas cosas, pero entonces ahí metemos poca mano. Nunca tenemos muy claro, no lo hemos tenido claro cuando no hemos ganado esa plata, y tampoco lo tenemos claro cuando la perdemos. Entonces postulamos a otros fondos, hacemos mucha autogestión, y cuando nosotros postulamos a fondos siempre es atendiendo nuestra manera de trabajar. Mucho trabajo territorial. Nosotros desde años que estamos yendo a territorios. El año recién pasado lo tuvimos que hacer online porque estábamos con hartos problemas de cuarentena, y nosotros postulamos a territorios bien marginales. Entonces ir a Renca, ir a San Bernardo nos quedaba muy atrás mano, pero además ellos estaban con un contagio súper alto, sobre todo en Renca. Y después la última fue acá en la Junta de Vecinos de la Valeria Busto, que es el Progreso, donde que queda en Santiago, acá en Portugal, con Coquimbo, y es un lugar donde hay un nivel de pobreza gigante. Uno no piensa que esas cosas no suceden acá en el centro de Santiago. Entonces, y nosotros, aún postulando estos fondos, defendemos harto nuestra manera de trabajar. Por ejemplo, nosotros nunca hablamos de gratuidad. Este es mi trabajo, este es mi oficio, yo vivo de esto. Por lo tanto, cuando nos ganamos fondos, nosotros al final hablamos con el público y le decimos, esta función usted la vio gratis, pero a nosotros nos pagaron. Y la vio gratis gracias a tal o cual fondo concursable. También dejamos claro que un fondo concursable, porque no es que nos hayan dado la plata por bonita, nos dieron la plata porque el proyecto se supone que se lo merecía. Hemos perdido pega también por esta manera de encauzar las cosas. Nosotros estábamos haciendo Negrester cuando estaba el estallido y pasó lo del 15 de noviembre, y nosotros sacamos una carta donde decíamos que apoyábamos las manifestaciones, los reclamos que hacía el pueblo, y que íbamos a estar en las calles tantos meses, años se requirieran, y que íbamos a estar con capucha, sin capucho, con barricada, sin barricada. Bueno, nos significó que nos cortaron y nos quedamos sin pega antes
de la cuarentena. Nosotros ya en Ujú. diciembre, porque estas funciones fueron en diciembre, ahí ya nos quedamos sin trabajo, por lo tanto cuando en marzo entramos a cuarentena llevamos 3 meses de cesantía. Para nosotros fue súper duro salir adelante, porque además no contamos con una institucionalidad cariñosa con sus trabajadoras y trabajadores. Todo es a punta de fondo y bien sabemos, porque además después así lo demostró la realidad, que son fondos a los amiguitos, amiguitas, amiguitos, se defienden entre ellos. Bien sabemos que mucha plata fue a estas casas a estas galerías de arte que estaban vinculadas de alguna manera con los partidos de la señora Consuelo Valdés. Es difícil, pero yo creo que uno tiene la posibilidad de hacerse la loca y complacer al sistema, o uno está tan convencida que lo que estamos haciendo es lo que corresponde, que uno se pone porfiadita, y nosotros vivimos gracias al teatro. Yo no tengo otra entrada, tengo una jubilación millonaria de 150 lucas mensual, así que con eso pago la comida a los perros, un par de gastos en mi casa y sería. Mi vida es gestionada a través del teatro. Pero también tenemos una forma de vida que responde también a nuestro quehacer. Somos cero consumo, vivimos una vida bien sencilla, humilde. Yo no me enredo con esta cosa del consumismo, de la buena facha, de nada. Soy trabajadora, como tantas mujeres y hombres que hacen un trabajo independiente en el rubro que sea. Y los trabajadores somos mal pagados en este país y somos súper explotados en este país. Entonces, nosotros ese es un cariño que nos hacemos, nos explotamos menos. Nos explotamos bastante menos, tenemos harto espacios de conversación, tenemos harto espacio y nos estamos abriendo un poco más ahora de crear alianza con otros grupos que sabemos que están en cosas muy similares a las nuestras, en términos que son compañías autogestionadas. Si hacen obras que tengan con otras temáticas, con otra estética, ahí nosotros no nos metemos. Nos encanta que todo el mundo se desarrolle como mejor quiera. Lo único que nos hace juntarnos, reunirnos y querernos es que tengamos esta porfía con respecto a este sistema, que es un sistema, te lo decía hace un rato, es súper colonizador, es represivo, de carga que que vaya por otro camino, no creen en la libertad, no creen en la diversidad. Tanto así que yo respeto todo lo que es la industria cultural, que no me interesa, no la sé hacer tampoco, pero a la vez exijo respeto hacia nosotros, los que estamos en una parada distinta, los que hacemos teatro, los que hacemos arte, los que hacemos música, desde otra vereda, donde creemos en la libertad del ser humano, donde creemos que el teatro debe estar al alcance de todos. Debo decirte, Su, que te perdiste la oportunidad de haber ido a ver La Negra Esther desde el primer momento que tuviste las ganas, pues teníamos un director que teníamos, por supuesto, el valor de las entradas, y él siempre nos decía que el dinero no sea impedimento para que nadie vea teatro. Entonces la gente llegaba y uno decía, pero es muy caro. Pero Andrés se daba cuenta que habían 2 o 3 personas que se quedaban y miraban la boletería y se asomaban por la carpa, y el Andrés veía tanto ese deseo de ver el teatro que Andrés le decía, pasa, está cordialmente invitado, está cordialmente invitada. El Andrés nunca le puso reparo, era en otra época. Nosotros hoy día estamos en este momento con Las Vacas, Mis ojos tras la ventana, que vamos a tener funciones los días 19, 20, 21 y 22 de enero. Estamos en la cartelera del Santiago 1000 a cambio de 2 pendones y de la difusión. A nosotros no se nos paga por estar en él. Por lo tanto, hoy día necesitamos que vaya mucha gente, porque además tenemos afore. No podemos recibir más de 60 personas en nuestro espacio, que es al aire libre. ¿Por qué yo fui una de las personas que insistió en estar en esta cartelera? Es porque te lo dije partiendo la entrevista. Todos los periodistas están única y exclusivamente mirando lo que pasa en Santiago 1000. Y yo necesito vivir y que mi equipo viva de lo que hacemos. Por lo tanto, yo no se me cae en una perla en la corona al decir, sí, ponme en la cartelera a cambio de 2 pendones,
y de la difusión que por ahí aparecemos, ¿verdad? Entonces, pero no sé si es la única manera de hacerlo, pero yo sola no voy a cambiar esto. Esto lo vamos a cambiar entre muchos. Y para eso necesitamos organizarnos, necesitamos creernos. Nuestro medio es bien vanidoso. Entonces tenemos que dejar de lado un poco la vanidad y creernos que entre todos aportamos. El teatro no lo hace más uno que otro, lo hacemos entre todos. El Andrés fue un tremendo aporte, pero tampoco lo hizo solo. El Andrés solo habría hecho la mitad de lo que hizo. Y el Andrés con apoyo, primero lo tendríamos vivo y estaríamos haciendo cosas maravillosas. Pero acá el desprecio por la gente que es distinta es enorme. Y el Andrés pagó el precio por aquello. También me pasa que a veces veo a ciertas personas en los grandes medios más masivos de comunicación o en la televisión haciendo homenajes a tanto a Andrés Pérez, haciendo homenaje a Pedro Lemebel, a la hija de Perra, grandes íconos que en su momento, cuando ellos estaban vivos, eran muy under y no recibían el apoyo de la gente que estaba con poderes de medios de difusión o que te podía dar la pega, ¿cierto? No le daban la pega, pero ahora que están muertos, se ponen la polera con la cara del artista. Pero el artista ya las pasó las de Kiko y Caco en su vida. Y ahora estos grupos que son un poco más moderados, diría yo, toman a estos artistas que en su momento no fueron nada moderados y empujaban la crítica cultural y las transformaciones y su trabajo mucho más allá que la masa que iba haciendo ciertas cosas. Estos artistas, digamos que corrieron el cerco, pero no recibían el apoyo de sus pares en ese momento. ¿Por qué voy a esto? Porque mencionaste lo del 25 de noviembre, o el 15 de noviembre fue, bueno, el acuerdo de por la paz. Y ustedes como compañía se manifiestan y entregan su opinión y su reflexión sobre el proceso político que estábamos viviendo. Que a veces se considera que el arte y la política son cosas que no van bien juntas. Ustedes han tenido la valentía de expresar su visión de la cuestión política en un momento tan álgido como el que hemos vivido. A mí me empezó una depresión parida en ese momento. Siendo comediante lo resiento bastante porque empecé ahí a visualizar cosas que yo había visto cuando niña y recordaba el caso de Andrés Pérez, siempre lo recuerdo, cuando él con toda la compañía toman Matucana 100, que era un galpón, ¿cierto? Se lo consiguen y luego en el gobierno justamente de Lagos lo sacan y le quitan este espacio que ya estaba funcionando para, no sé, transformarlo en el centro cultural lujoso que es hoy. Porque mucha gente toma al mismo Boric como una especie de nuevo Lagos. Y no hay que olvidar que fue justamente en la época de Lagos en que pasó esta situación donde yo era bien chica, pero recuerdo la performance que hizo Andrés Pérez, que aparecía como colgado, como si se hubiera ahorcado, ¿cierto? En las vigas de Matucana 100 cuando los iban a desalojar. Y lo que significó para esa gente que apoyó el gobierno de Lagos, porque yo creo que, si mal no entiendo, Andrés Pérez sí apoyó la campaña de Lagos, pensando que igual era un gobierno de izquierda, que igual iba a hacer transformaciones, y justo esa administración es en la que pasa esto. ¿Cómo ves tú la situación actual? ¿Lo ves con esperanza? Ayer en las noticias me llegó que Boric, el nuevo Lagos, el mini Lagos, fue al teatro. Entonces todo el mundo comentaba qué bonito que nuestro presidente vaya al teatro, porque claro, venimos de otro presidente que seguramente nunca había pisado un teatro. Entonces claro, que este vaya al teatro es simbólicamente muy importante para la cultura. Pero yo tengo mucha desconfianza, entré en una gran depresión cuando tú decías el trabajo colectivo, y sin embargo ese acuerdo por la paz no fue un trabajo colectivo. Digamos, lo colectivo era la derecha y el nuevo presidente fue solito a firmar, sin el apoyo de sus pares, de su partido, digamos, y se causó gran polémica en ese momento. Entonces, ¿cómo lo ves tú, que ya has pasado, que tuviste un hijo el 11 de septiembre del 73, que ya has vivido tantas situaciones políticas? ¿Cómo ves tú la situación actual? Porque yo voy un poquito yo siento mucha desconfianza porque, chuta, crecí en los 90, entonces ¿cómo no voy a tener desconfianza? Mira, a propósito de
de que este joven presidente haya ido al GAM a ver una obra de teatro. Coincide con que hace unos años atrás también fue al GAM a ver otra obra de teatro de su amigo Ortón, no sé. Y nosotros lo invitamos, ya habíamos estrenado Las Vacas, y lo invitamos a arte y nunca llegó. Entonces coinciden ambas cosas, y yo ayer mandé un mensaje, porque como no soy amiga de estos chiquillos, le mandé un mensaje por YouTube, donde le decía que no, yo me preguntaba si el joven presidente sabía que además del GAM habían otros espacios culturales, y lo dejaba cordialmente invitado para que fuera a República 301. Esas son muestras de... Yo fui apoderada en la última elección cuidando los votos de Boric, porque no tenía ningún interés de que llegara el otro susodicho a la moneda. A veces me dan ganas de confiar en la bondad de este ser, de esta persona, pero la historia también nos ha enseñado que todos nosotros también aprendemos roles. Y hay una frase que yo la conocí siendo muy niñita, cuando conocí a Andrés Pérez haciendo teatro. Yo tenía 13 años, Andrés tenía 15, y ya andábamos en esta búsqueda de la vida, y había una frase que dice: la hipocresía es el mayor homenaje que el vicio rinde a la virtud. Entonces toda esta cosa tan amorosa, yo quiero que pase el tiempo y empezar a ver 6 meses más, para ver hasta dónde era honestidad, era sinceridad o era una puesta en escena, porque me encantaría que fuera honesto, me encantaría que fuera tan honesto, y me encantaría que Gabriel Boric fuera, no porque mi obra sea la mejor del mundo, ni mucho menos, sino porque le hice la invitación y porque quiero que él conozca otros espacios culturales. Si no todo pasa en el GAM, ni todo es Matucana 100, que para mí es el ícono de la industria cultural, con muchas placas detrás, mucho apoyo económico. Nosotros no recibimos apoyo económico cuando estuvimos en Matucana 100. Entonces, esas injusticias a mí me llenan el corazón de rabia, me da mucha ira. No puedo perdonar muchas cosas, no puedo perdonar que al Andrés no se le haya dado el reconocimiento y no se haya conversado la situación, porque ni siquiera hubo un espacio de conversación. Nosotros fuimos a hablar con la Luisa Durán, pero ella era: ay, pero es que eres muy soñadora, Andresito, pero es que 6.000 metros cuadrados, mucha plata. Nunca hubo una conversación de pares. Ella siempre era la primera dama y nosotros éramos los pililos, que además andábamos apatotados defendiendo esta forma de hacer teatro que es distinta. Entonces todas esas cosas a mí no me pasan de largo. Yo no hago lo que hago de regia que soy, no, responde también a que pertenezco a una clase que lo ha pasado súper mal, una clase trabajadora a la cual se le está permanentemente denigrando, se le está despreciando. ¡Ay, llegó la luz! Se le está maltratando. Entonces, yo quisiera que eso de verdad cambiara. Yo creo que nos han maltratado mucho desde que nacemos, todos. La clase trabajadora nos domestican, desde chicos nos empiezan a decir que somos tontos, que tenemos que trabajar bien, siempre los jefes son los que ellos no me pueden mandar. No, si la vida es un poquito más interesante que aquello. La vida debemos aprender a compartir, pero los privilegiados se cuidan mucho. Entonces yo, mirando esta realidad actual, yo digo, bueno, ¿y estos privilegios hasta cuándo van a durar? Vamos a seguir yendo al GAM, vamos a tener que seguir metiéndonos en espacios culturales donde no nos interesa para poder tener un poco de difusión, vamos a tener que seguir agachando el moño para que nos ganemos un fondo, tenemos que seguir ocultando nuestra vida, nuestra sencillez, para aparentar ser regio, estupendo y tener el garbo que se requiere para estar además en un país que es somos todos tan iguales, y nos creemos, hay gente que cree que, no sé, que vive en Europa, vive en Chile pensando que vive como en Europa. Tú sabes que acá hay barrios donde se habla más inglés que español. Entonces, es así. Hay barrios donde hay microclima, donde tú vas con pleno invierno, que andáis pero con una tremenda parca, y llegas a unas canchas de golf donde esta gente regia estupenda anda con short, polera y bien bronceado. No puede ser. De verdad que
es injusto, demuestra la maldad que hay en algunos sectores, porque yo no podría ser feliz viendo, de hecho, cuando nevaba y nos poníamos a saltar de una pata con el Andrés, porque Andrés de Punta Arenas, le encanta la nieve, y dice, está nevando, saltamos 3 minutos, y el rato era, ¿cómo estarán en los barrios? Ya empecemos a juntar ropa, porque tenemos que llevar nylon, que sea todo. Uno nunca puede ser plenamente feliz, siempre está tu conciencia, resentimiento, a veces nos dicen, sí, el resentimiento es el resultado hacia una acción, uno está resintiendo algo. No es malo ser resentida, pero acá no hay que ser resentida, no hay que sentir bronca, no hay que sentir odio, nos domestican tanto. Entonces ahí es donde yo digo, no, o sea, tenemos que ser más libres, tenemos que ser más desobedientes. Yo he puesto harto eso. Prefiero al señor Boric con la camiseta remangada y verle acá el tatuaje que por algo se lo hizo, a verlo tan acartonado, weón, con esa chaqueta. Ya, si la hueá de la corbata ya a esta altura me da lo mismo. Yo prefiero verlo más desordenadito. No quiero que se me empiece a componer. No quiero que se empiece a componer primero físicamente, después el cuerpecito, después el alma, y después va a terminar siendo un Lagos que era bastante despreciable, o que es bastante despreciable. Efectivamente el Andrés lo apoyó, por eso Andrés se sentía muy traicionado. Lo apoyó, y siempre digo, porque en ese tiempo yo estaba en la campaña de la Gladys Marín, entonces discutíamos con el Andrés, y él quería mucho a la Gladys, la admiraba mucho, me decía, pero Rosita, hay 2 cosas que a mí me interesa de este señor que tiene más probabilidades. Es que se haga justicia en relación a los derechos humanos, cosa que no ocurrió, y la famosa eslogan, Chile está en deuda con la cultura. Pero él no hablaba de la cultura popular, él no hablaba de la cultura de nuestro país, él hablaba de esa cultura exitosa, neoliberal, de industria cultural. Estábamos en cuentos distintos, pero Andrés le creyó, porque, no sé, el Andrés era una persona tan bondadosa que él pensaba que quizás todos eran como él, no sé, me imagino, porque yo lo conversé muchas veces con él, muchas veces. Por lo tanto, después cuando ya estábamos con todo este tema que nos habían echado de Matucana 100 y Andrés ya se vio enfermito, yo siempre lo comenté muchas veces, yo siento que Andrés se dio cuenta, pues tuvo un largo periodo sedado en una dimensión de la vida no sé dónde. Yo decía, quizá el Andrés está en este momento conversando con estos seres maravillosos, y se da cuenta que somos seres tan menores en esta dimensión que decidió mejor estar en esa otra parte. Pero nos hace falta como director, como amigo, como el tipo con el cual también discutíamos, peleábamos, analizábamos. Yo sería feliz si el Andrés estuviera ahora y estuviera pensando cómo debiera ser un ministerio de la cultura. Yo hoy día leía a un caballero que están tirando hartos nombres, a un señor de Pello Paredes, que decía, no, si lo que tenemos que entender por fin todos los artistas es que todo es industria cultural, ya saquémonos la idea. Yo digo, chucha, o sea, cada vez me estoy quedando más fuera del sistema, porque a mí de verdad no creo que sea solo eso. Esa es una pata, ya háganla. Pero tenemos otra manera también de ver y de vivir la cultura, de compartir lo que nosotros queremos hacer. Yo estoy aprendiendo mucho cuando voy a los territorios. No es que yo llegue allá, yo que soy actriz, bueno, haciendo no sé qué. Yo voy a entregar lo que yo he ido aprendiendo todos estos años, pero también a recibir todo lo que esa gente, cabros chicos, señoras, caballeros, toda esa gente nos está entregando en una conversación, en una mirada, en un observar. Entonces la cultura es más, a mí por lo menos, se me hace que tiene que estar mucho más vinculada con el quehacer de cada uno de los habitantes. Todos estamos aportando. No me trago el cuento de que hoy día todo debe ser industria cultural. Y Andrés tenía una mirada muy generosa con respecto a cómo se percibía un ministerio de la cultura.
espero que hayan otras personas, no, tampoco es el único que estuvo en aquello. Hay mucha gente, tú decías recién algo muy cierto. Cuando ellos estuvieron vivos, el Andrés, el Pedro, incluso yéndonos más atrás, la Violeta Parra, Alfonso Alcalde, está lleno de creadores que, por decir de manera bella lo que estaba viviendo nuestro pueblo y cómo había que avanzar para que tener un territorio mucho más libre, más generoso, un territorio, yo siempre digo, yo quiero vivir en un territorio donde tengamos capacidad, todos podamos crear, que seamos lúdicos, que no echemos la talla, que podamos jugar, pero para eso tenemos que crear una igualdad, algo parecido a aquello, ¿no? No puede estar el tipo que nos está diciendo qué es lo que podemos y no podemos hacer. Entonces estos creadores que han tenido esa patudez de decir las cosas de manera bella, y el arte es bello, de manera bella, cruda, Andrés con La Huida, que es una obra súper cruda, pero tan hermosamente realizada, nos hablaba precisamente de cómo estas sociedades burguesas nos dicen cuáles son los comportamientos sociales permitidos. Y en el tiempo de Carlos Ibáñez del Campo, la homosexualidad era penada porque como no eras ni hombre que está metido en la producción, ni eras mina que estás en la reproducción, eras parias. Y a los parias se les elimina. Entonces esos seres humanos se les lanzaba al mar. Y eso fue el año 27, 28. Y después, además, a este caballero se le religió popularmente como presidente. Cuando uno no sabe esas historias que se han vivido en nuestro país, podemos cometer muchos errores y repetir cosas. Cuando estábamos con La Huida, muchos cabros jóvenes, estudiantes, se acercaban al Andrés y le decían, gracias por mostrarnos esta parte de la historia, porque de haberla sabido antes, nos habríamos cuidado más. Porque claro, nosotros no sabíamos que en nuestros mares ya habían cuerpos sumergidos porque eran disidentes. Entonces estos creadores en su momento, cuando ellos están vivos, ¿Se nos cayó Rosa? ahí sí, ahí sí. Sí. Bueno, estos seres que son distintos, que tienen que son visionarios. Una de las características que yo más admiraba del Pérez es que eran seres tan visionarios. Y ellos con esa sensibilidad son capaces de señalarnos caminos. Les molesta el poder, les molesta porque ellos son los únicos iluminados, ellos son los que deben decidir por dónde debemos transitar. ¿Cómo va a venir un pililo, una vieja rabieta a decirnos por dónde tenemos que transitar? Eso molesta, pero eso, afortunadamente, todo lo que hemos hablado, por suerte, hay varias cosas que se pueden ir cambiando a partir de nuestro propio mundo interior, hacernos cargo. Yo debo hacerme cargo, invitar a mi nieto, a la Micaela que te admira tanto, conversar estas cosas y compartirlas con otra gente, y después ya no vamos a ser 100, vamos a ser 1000, vamos a ser los 19 millones chilenos, ponle que 15 millones chilenos vamos a estar en la construcción de este país sencillo, cariñoso, respetuoso, donde las libertades existen y van a existir de buena manera porque vamos a estar educados con valores reales, con formas de ver la vida de verdad. Hoy día todos estamos como que nos meten a la fuerza en un zapato chino, entonces estamos todos incómodos. Los ricachones también están incómodos porque están cagados miedo que les vayamos a quitar medio privilegio. Entonces es medio ingrato lo que estamos viviendo. Ojalá, espero que yo no pongo todas mis huevos en la canasta del nuevo presidente que tenemos porque no creo en la gente que le circunda. Puede que él sea exactamente lo mismo, pero como se ha vestido con sotana prácticamente, uno como que ya casi que me persino cuando lo veo. Entonces, sí, es verdad. Yo quiero ser que se rían, ser el desordenado, que se equivoquen, que reconozcan el error. Pero acá no, son todos tan poderosos, ellos
como que hay que ir detrás de esa luz luminosa. No, hay que ser, yo digo, desobediencia civil, aunque sean en cosas chiquititas, aunque sean pequeñitas. Desobediencia. Claro, si no, no vamos a... yo no tengo espíritu revolucionario de Martín Juan, yo lo único que tengo son ganas de aportar en algo para tener un país, un territorio donde nos respetemos, donde no tengamos que decir escaño reservado para el pueblo indígena. Somos parte de un territorio y tenemos que aprender a convivir de buena manera. Ellos tienen tanto que enseñarnos y nosotros también tenemos algo que entregarles a ellos. Y eso con todo. Que me llena de emoción cuando contabas esto de la huida. Yo tuve el privilegio de poder ir a ver la huida ahí en Matucana 100. Yo imagíname una lesbianita en los oscuros años 90, que era una época muy difícil para ser lesbiana, una época muy homofóbica y lesbofóbica, transfóbica. O sea, los más grandes rebeldes, por ejemplo, diarios como el de Clinic, que hacían humor un poco criticando la política establecida, pero siempre con chistes homofóbicos, siempre riéndose de los maricones. Entonces, cuando vi esa obra me emocionó mucho poder asistir. Actuaba Andrés Pérez y entonces siento que tuve el privilegio de poder ir. Y fue en Matucana 100. Recuerdo en una escena que nunca puedo olvidar, esa escena donde están huyendo, ¿no? Están escapándose y él corre por las paredes porque estaba amarrado de alguna viga, ¿no? Del centro cultural, entonces corrían por las murallas. Y eso, entonces te daba la sensación de que lo estabas viendo desde arriba, pero en realidad él estaba haciendo un acto de mucho físico, muy interesante, y a mí se nos cayó, Rosa. Estabas recordando la escena donde corría. Muy emocionante para esa época, esa obra, porque los años 90 fue una época muy homofóbica. Ahora tenemos más presencia en lo público, quizás se han abierto los medios de comunicación, entonces estamos por aquí por allá. No es que uno le inviten, no es que una como lesbiana comediante le inviten a la televisión, pero ya no es necesario porque nosotras armamos nuestros propios productos de contenidos. La tecnología la estamos usando para eso y sin necesidad de que los grupos hegemónicos nos abran la puerta, nosotros armamos nuestro propio camino paralelo. Pero esa tradición, esa gente que empujó en aquellos años tan oscuros, yo creo que nosotros somos herederos de esa rabia, porque no solamente está la crítica y esos grandes creadores. Si uno piensa, la Violeta Parra, no solamente estaban fuera de los círculos de las élites artísticas, porque hacían cosas diferentes, también era pobre, ¿cierto? Pero también rabiosa, también enojada con el mundo que le tocó vivir. No era una cosa amable, simpática, de la felicidad, que siento que las redes sociales son muy de la alegría y el optimismo. Los emoticones son alegres, ¿cierto? Y cuando uno está enojada, uno queda como la rara, la enojona. Pero ha sido necesaria esa crítica. Y quizá incluso lo había visto como una especie de optimismo. Cuando tú te enrabias con el modelo como está, te enrabias con el mundo como está porque lo quieres cambiar, quizás esta sea de alguna forma más optimista porque estás pensando que esto se puede hacer de otra forma, entonces te enoja que las cosas sean así. En ese enojo se puede ver como pesimismo, pero yo lo veo como optimismo porque nos enoja porque pensamos que podría ser distinto. Ahora, si esto es una industria cultural, lo que a mí me molesta es la parte de la industria, porque la industria lo que hace es producir cosas para vender. Me imagino como una fábrica de salchichas que quiere vender entradas o vender lo que sea. Y el capitalismo, cuando mete su mano, ensucia todo, porque se transforma en lo que vende y lo que no vende, y lo que no vende se deja para atrás. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo llegaste tú? Estamos volviendo al principio. ¿Cómo llegaste de ser una chica que tenía una familia de trabajadores de Tocopilla al teatro? Porque tengo la impresión de que el teatro es como una cosa muy de élite. Yo la veo como muy de gente de élite. Entonces tú, siendo una mujer una niña que vivía fuera de Santiago, llegaste al teatro. ¿Cómo se te presentó eso del teatro a ti? Mira, nosotros nos conocimos con Andrés en el Liceo Tocopilla. Él es de Punta Arenas, luego él estudió en La Serena y sus padres se fueron a radicar a Tocopilla. Por lo tanto, Andrés llegó como el cuarto de humanidades de aquella época, que hoy día sería el segundo medio,
llegó al Liceo Tocopilla, donde yo estudiaba. Y nos hicimos muy amigos, éramos un grupo de muchachos que nos gustaba mucho pasarlo bien. Y pasarla bien significaba que en la tarde, nosotros íbamos a clase en la mañana hasta como la 1, nos juntábamos a las 4 de la tarde en la casa de una de nuestras compañeras, la Petita, y nos juntábamos y armamos un grupo de estudio. Entonces los que tenían más, les iba mejor en química o lo que fuera, esa se hacía cargo de repasar lo que habíamos estado viendo. Y todo esto eran tantas las ganas que teníamos de pasarla bien, que era increíble cómo se nos facilitaba todo. Empezamos a aprender muy rápidamente. Por supuesto, Andrés era el encargado de literatura y de libros. Y además nos preocupábamos de juntar plata en la semana y íbamos un día a la semana, entonces todos al cine a ver películas que no eran muy buenas. En Tocopilla llegaban puras películas mexicanas o yankee, La caña del tío Tom, esas weas así bien malas. Pero bueno, íbamos a verlas y analizábamos después. Entonces, entre medio de todo eso, el Andrés siempre le gustó el teatro, siempre. Entonces, un poquito empujado por algunos profesores que son los que en provincia, en los pueblos pequeños, son los que estimulan un poco las actividades extraescolares que le llaman hoy día. Entonces le decían al Andrés que armara el grupo teatro, y lo armó, al cual yo no pude participar porque mi papá me tenía prohibido hacer teatro, porque para él el teatro era casi un puterío. Entonces yo no podía ir a hacer teatro, ese era el concepto que había en muchas partes. Pero sí podía participar de los ensayos, porque los ensayos se hacían mientras mi papá estaba en horario de trabajo. Bueno, la cosa es que mi sueño personal siempre fue la danza. Yo amaba la danza. Y en mi pueblo yo vi una vez un grupo de danza y vi alguna vez un grupo de teatro. No había nada profesional. Teníamos señoras y caballeros que hacían teatro vocacional. Teníamos una señora que tocaba el piano maravilloso, entonces en las tardes mientras ella estudiaba piano, lo estudiaba con la ventana que daba a la calle abierta y afuera nos juntábamos gente a escucharla. Después ella empezó a poner escaños, después ella sabía que su estudio era también una manera de compartir su arte con esta gente y a veces hasta nos podíamos asomar por la ventana para mirarla. Y eso también pasaba con otro señor que después fue fusilado en Tocopilla, en una mina, que era el Breno Cuevas. Él tocaba violín. Lo mismo, él tocaba violín en su casa, practicaba, y cuando se dio cuenta que los niñitos como que humeábamos por ahí, él empezó a tocar violín en la puerta de su casa. Y también los niñitos ahí nos sentábamos en el camino y todo. Entonces yo, cuando nosotros hacemos el 11 de mayo, Día Nacional del Teatro, que partió siendo un homenaje al Andrés Pérez Araya, después nos dimos cuenta que el teatro lo hacemos entre muchos, por lo tanto no solamente es el Andrés Pérez, somos todos, los que ya han muerto y los que aún estamos vivos. Pero después yo soy súper agradecida del teatro vocacional, la gente que hace teatro por una necesidad, pero que en el día tiene que hacer otras cosas, tiene que hacer otras pegas, y sobre todo la gente que está en regiones, esos profesores que le restan horas de descanso a su vida porque quieren acompañar a estos niñitos que son unos románticos soñadores que andan escribiendo teatro, que andan escribiendo poesía, estas niñitas que andan bailando. Ese quehacer vocacional de provincia, de regiones, yo me saco el sombrero, es lo más valioso que hay. Bueno, terminamos las humanidades, me vine a Santiago y ese primer año me dediqué un poco a darle el gusto a mis papás, como que estudiaba danza, me metí a estudiar danza, pero también me puse a estudiar un secretariado bilingüe, que no, la verdad es que no, era una lata. Imagínate, hubieras tomado ese camino. Rápidamente lo dejé de lado. Tendrías una tremenda FP ahora, sí. Seguro. Bueno, la cosa es que me puse a estudiar danza, y mientras estudiaba danza en la Escuela Coreográfica de la Malucha Solari, andaba un coreógrafo mexicano que en aquella época estaba a cargo del Bafona y de otro ballet moderno, andaba buscando muchachos jóvenes para
empezaran a aprender danza en los ballet precisamente, no solo como aprender el grand jeté, sino también aprender coreografía. Entonces fue y nos invitó, a mí y a otra Rosita. Y empezamos a aprender, y más encima nos Eran dos becó. Rositas. Sí, la Rosita, no me acuerdo, la apellido de la otra chica. Y él nos ofreció una beca. Esa beca significaba, ponle que hoy día fueran 80 lucas, o sea, a mí me servía mucho porque yo salí de mi casa sin permiso del papá, entonces yo no tenía derecho a ser financiada. Por lo tanto, me servía para poder darme vuelta, qué sé yo, tomar micro. Y me fui quedando. Y ahí estuve hasta junio más o menos del 73, porque yo ya estaba con barriga, y nace mi hijo en septiembre, el 11, y me quedé sin lugares de pertenencia. Rodolfo se fue, el otro grupo, que había una chica, bueno, estaba muy vinculado a la izquierda, también desapareció, y me quedé entonces todo el año 74 criando a mi hijo, y en este Chile, donde ya nadie se miraba a la cara, donde estábamos con hartos desaparecidos, hartos ejecutados, dictadura. Entonces, a fin del 74, el Andrés me propone que estudie teatro. Yo le digo, no, yo no sé. Para mí el gran miedo de hacer teatro siempre fue hablar. Nosotros es otra cosa que nos enseñan desde muy chicos, es que hablamos mal, que nunca tenemos buenas ideas, entonces siempre hablamos así como chiquititos, murmuramos. Sí. No nos atrevemos a decir lo que hay que decir. Yo hago teatro precisamente para decirle a la gente, no importa, equivóquese, meta la pata, díganos qué le pareció a la obra. Súper bonita. No, pero ¿qué más le parece? No, es que no sé. No, si usted sabe, si a mí me interesa su opinión, no la del estudioso del teatro. Y tiene que ver con eso. Yo también tenía miedo de poder manifestarme. Además, la gente del norte hablamos bien cantadito y siempre con la boca muy hacia atrás. Entonces, en dicción, me tenían pero chata con que no hice hablar. Ya. Bien, te van cuadrando, pues de acuerdo a los antojos de quien está a la cabeza. Y así llegué al teatro, bien, y me empecé a dar cuenta que claro, a mí me daba timidez hablar o miedo, pero que a mis personajes no les daba miedo. Mis personajes tenían cosas importantes que decir. Y eso me fue reconciliando con que entonces el teatro es una de los oficios que nos abre un montón de caminos, no solamente para ser buenos o malos actores, nos abre camino para ser personas con confianza en sí mismos, nos abre el camino del valor del trabajo en equipo, el trabajo colectivo, nos abre el camino de que todos somos transformadores, todos podemos transformar cosas, de ser permanentemente cabros chicos, los niñitos, las niñitas son súper creativos y como todavía no están tan domesticados, ellos se creen los cuentos y sueñan, y se transforman y transforman su entorno. Entonces, ser lúdicos. Sueño con un país lúdico, ser lúdicos, ser traviesos, hacernos cariño. El teatro nos abre una perspectiva de vida maravillosa, no solamente, insisto, en que el texto para allá, el texto para acá, no. Nosotros los talleres que hicimos el año pasado online, después de un año de estar todos encerrados, muertos de miedo frente a una pandemia que no sabíamos mucho qué significaba, y además con las guías que nos daban nuestras autoridades andábamos más colgados todavía. Entonces, claro. Entonces, ¿qué hicimos con nuestros talleres? Que era de danza árabe, que lo hace la Micaela, teatro, que lo hacía yo con la Ingrid, y un trabajo que en principio era para niños, pero después por esto mismo no podíamos trabajar con menores. Entonces se hizo para adolescentes, entre 8 años y 14 años, que era en el fondo era para precaver todos los abusos que las mujeres vamos teniendo en la vida. Y al final se transformaron en unos talleres de contención súper que nos abren otra puerta. Sí. Porque el teatro, yo insisto, nosotros cuando vamos a los territorios, yo no voy a formar actrices, actores. Si a alguien le gusta más de la cuenta, bueno, tú puedes decirle, mira, está tal y tal, te gusta la tele, y uno conversa ya, pero en general
es entregar estas herramientas para tener seres humanos más libres, menos estresados y con una mochila más liviana, sobre todo las mujeres, alivianar esa mochila que traemos de los 4 años, de los 3 años, de los 7 años, y que bueno, nos morimos a los 60, 70, 80 años, hemos cargado esa mochila toda la vida. Entonces, ese era nuestro propósito. Y cuando nos encontramos el año pasado, que además había gente mayor, señoras de 74 años, 82 años, y la amiga haciendo danza árabe, era como, oh, ¿qué vamos a hacer acá? Y las señoras se empezaron a mover sentaditas, después tú ya las veías parar y traían, la amiga le decía, pónganse cualquier cosa en la cadera, un velo, hasta el paño cocina sirve, así que las viejas llegaban con sus paños y bailaban y hacían su coreografía. Fue hermoso, y eso uno no lo debe perder. Entonces para mí haber llegado, por la razón que sea, al teatro, me conquistó. Yo estoy enamorada de este. Y ahora estás, la última hora que me tocó verte, que me invitaron ustedes mismas a Las Vacas, Los ojos tras de la ventana. Esta es la obra que están mostrando ahora, que no quiero perder la oportunidad de decirle a toda la gente que nos está viendo en el Instagram, que hay mucha gente conectada, y igual va a quedar la entrevista online para que otros la vean. Entonces, cuéntanos cómo podemos invitar a la gente a ver la obra. Bueno, aparte de que hay que decir que la obra me tocó justo verla cuando estábamos en el estallido. Y estaba mi querido, ustedes invitaron justo ese día, ¿cómo se llama el de la voz de los que sobra? Stingo. Estaba Stingo. Daniel Stingo. Y aparte de mostrar la obra, hicieron un conversatorio porque estábamos justo en el momento del estallido, cuando me tocó ir a mí. Es una obra que está en el elenco, son mujeres. Estoy viendo que Antonio Pérez, que aquí me dice que es de Tocopilla. Sí, es de Tocopilla. Entonces, mira, seguimos, escribió este trabajo y me pareció entrañable porque abordaba el tema de las mujeres y de la solidaridad entre mujeres, que a veces tenemos la sensación de que las mujeres competimos entre nosotras, sentimos envidia de las otras o tenemos relaciones como de a quién es la más bonita, la más importante, y de alguna manera hay una teórica muy importante feminista que se llama Adrienne Rich, que dice que las mujeres no habríamos sobrevivido si no hubiéramos tenido relaciones de solidaridad entre nosotras. Que a pesar de que puede existir, que existan esas rivalidades también, como estamos en el patriarcado y pasan tantas cosas violentas sobre nuestros cuerpos y nuestras subjetividades, si nosotros no fuéramos solidarias entre nosotras, no habríamos llegado hasta aquí. Entonces, yo siento que esta obra me recordó esa cosa de las mujeres, aun cuando estén en su casa, en su mundo privado, igual tienen que armar relaciones de solidaridad en algún momento para la subsistencia. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué las motiva a hacer esta obra? Muy de un elenco de mujeres que toca los temas de violencia. ¿Cómo llegaron a Las Vacas? Nosotros ya estábamos trabajando con la Ingrid Leighton, que es la que dirigió Las Vacas. Anterior a eso hicimos un trabajo muy lindo que se llama El Cerco de Leningrado, que trabajaba, ahí habíamos 2 actrices, yo y la embarazada de Las Vacas, la Loli Ovalle, la María Elena Ovalle. Nosotras 2 hacemos ese trabajo, que es una obra que me dejó de regalo. El texto es de Sanchís, pero ese libro lo compró Andrés mientras andaba en Europa y me lo dejó de regalo, me lo trajo de regalo. Y me dijo, léelo, es súper bueno. Yo lo leí, en realidad no le encontré mucho sentido y como que abandoné el libro. Por los años he pensado que el Andrés quería dirigirnos la obra y me perdí la oportunidad, pero bueno, pasó. Después, años después yo retomé el texto, Andrés ya había muerto, y cuando retomé el texto y lo empecé a leer, sentí que era la historia de mi compañía, y la hicimos, y esa la dirigió la Ingrid. Algún día la vamos a volver a retomar. Entonces el Toño que andaba en Chile, el Toño es sobrino de Andrés Pérez Araya, o sea, también es mi sobrino. Y no nos veíamos hace muchos años, y nos encontramos precisamente porque murió el Pato Elwin y todo el mundo le tiraba tantas flores y nosotros ahí, los porfiados de siempre, como aclarando que tampoco había sido la panacea ni ninguna cosa por el estilo. Y en esas cosas que escribíamos me encontré con el Toño. Y el Toño me dice, pero yo justo voy a Chile, ya vente a República. Y nos encontramos
y nos reencontramos, porque somos bien cercanos. Y la cosa es que vio la obra, le encantó y me dijo, yo te quiero regalar un texto para ver si les interesa. Yo ya me había metido a su blog y había leído todo lo que tenía y escribe muy bien. Y empezamos, recibimos este texto, le dije, Ingrid, tenemos que hacerlo. La Micaela tenía muchas ganas de trabajar con la Ingrid, que además es actriz nuestra, así que la invitamos al tiro, la María Elena ya estaba integrada, e invitamos a una actriz foránea que después se tuvo que retirar, invitamos a la Thaís, que es la más jovencita del equipo. Y empezamos a trabajar el texto. La primera parte fue llevar este texto, que era teatral, pero muy literario, a la acción. Y ahí empezamos a trabajar hasta que quedó el texto que tenemos. Se lo mandamos de vuelta al Toño, dijimos, Toño, hicimos algunos cambios, mira, ¿qué te parece? Eran 5 actrices y 5 intérpretes, pero una se había ido y nos dimos cuenta que entre las 4 podíamos hacerlo. Entonces fue lo primero, mira, de 5 pasó a 4 y échale una miradita. Y no, lo aprobó al tiro, dice, no, echémosle para adelante. Surge de aquello, surge de ese amor por tomarnos de nuestro oficio para hablar de una temática que nos parecía importante de hacerla, sobre todo porque estas mujeres, que no es que sean amiguis entre ellas, no es que sean mujeres que estén muy organizadas en ningún partido político, ninguna es militante, es la vida que las lleva, es lo que me hablabas de esta escritora, ¿no? Que si las mujeres no nos cuidáramos entre nosotras, hace rato que habría el mundo desaparecido. Entonces estas mujeres que se van dando cuenta que el patriarcado las daña en lo personal, pero también daña a la vecina de allá y de allá, y ellas deciden, solo con la mirada, deciden reunirse y dar cuenta de este patriarcado y matar al patriarcado. A mí me parecía interesante. Esto lo hicimos justo antes del estallido. Después viene el estallido y el conversatorio siempre ha sido parte de nuestra dinámica en el Gran Circo Teatro, siempre, salvo la Negra Esther, que es muy larga, por lo tanto al final hacíamos un carnaval, y que ahora no se puede hacer porque no podemos clonar a la gente, así que eso está, en la Negra Esther ya no lo podemos hacer. Y el conversatorio hoy día lo hacemos, pero la gente ahí misma en la gradería, ya no nos vamos alrededor del fuego ya a conversar allá. Entonces el conversatorio siempre ha sido parte de esta dinámica. Y cuando pasó lo del estallido, era más importante para nosotros decir, ven, si podemos reunirnos y lograr lo que queremos. No es necesario que tengamos que armar un partido número 24.000 para nada. Basta que tengamos las ganas, las fortalezas, y la organización es importante porque tenemos que colaborarnos para ver cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer. Toma harta relevancia toma relevancia también porque nosotros destacamos esta fraternidad entre mujeres que no se da en todas partes. Las mujeres, mientras más necesidades tenemos, y de la índole que sea, nos empezamos a dar cuenta que la que está al lado nuestro, más allá si es más bonita, más fea, si se viste mejor o peor, que es la competencia en la que nos hacen llegar. Por algo existen las modas y los desfiles y las tiendas y todas esas cosas, la publicidad. Más allá de aquello, somos seres que tenemos ciertas similitudes, ¿no? Tenemos una manera de ver el mundo que es distinto. El femenino es súper distinto al masculino. El masculino es mucho más expansionista, y pueden haber mujeres que tenemos bien desarrollado el masculino, y pueden haber hombres que tienen muy desarrollado el femenino, y no necesariamente tenemos que tener tal o cual comportamiento en la intimidad. Entonces, cada vez se nos fue haciendo más importante mostrar este trabajo. También era importante porque nos habían obligado a sacar nuestra carpa. Estábamos a punto de estrenar y no sabíamos dónde estrenar, y de repente fue, ya, pues acá en el potrero esto que tenemos. Entonces, además nos vino como anillo al dedo. La Micaela lo decía el otro día, que le teníamos que dar las gracias al siniestro señor que nos obligó a sacar la carpa, porque tuvimos que hacerla a la intemperie, en nuestro patio, con nuestro barro, y eso es pura ganancia.
pero es ganancia porque nosotros tenemos que aprender a sobrevivir. Y la obra también nos enseña eso, a sobrevivir, a pesar de lo grande que se ven a veces nuestros enemigos, ya sean físicos, ya sean estructurales. Cuando en nuestra mirada están las ganas profundas de acabar con aquello, lo podemos lograr, lo podemos realizar. Entonces yo creo que eso es lo que nos lleva a hacer o es lo que concluimos después, porque nosotros hacemos bien poco trabajo de mesa antes de lo único que trabajamos son imágenes, son estos encuentros con los personajes, son equivocarnos permanentemente. Hay días que no la chuntamos a nadie, todos risotar, porque los personajes no aparecen, se van por otro lado. Siempre nos acordamos que la escena que hace la Teresa con el cinturón del hombre, y que ahí está todo simbolizado. Bueno, para llegar, antes de eso, el día anterior la habíamos hecho nosotros. Yo creo que es el ridículo más grande que hemos hecho, tratando de encaramar a la actriz, tirándola para allá. Yo estoy media vieja, la otra también es media vieja, la otra no tenía fuerza. Entonces, y la que estaba arriba encima no es tan corporal ya. Bueno, yo creo que quedamos todas moreteadas, y al otro día la directora que dice, probemos con esto. Entonces, claro, hay días que uno se ríe cuando lo recuerda, porque no todo es cierto, y hay otros días que uno llega y pone la cuerda, pone ropa, prende el cigarro, juega con el agua, que una escena que me tocó hacer a mí, quedó a torso desnudo, y después tú decís, y eso queda, porque eso va sirviendo. Después la otra llega con los cachitos, y es así. Entonces cuando uno dice trabajo colectivo, no es que... no, es que todas vamos en algún momento siendo la cabeza del grupo, después pasa la otra, y la directora va amalgamando todo esto. Y hay cosas que no van a quedar, que pueden haber servido, pero para contar esta historia que queremos contarla en 1 hora, esto va a quedar y esto se guarda para otra oportunidad. Y Las Vacas quedó lo que quedó después de varios meses de trabajo, donde trabajábamos poquitos días a la semana porque estábamos con otras cosas también, y finalmente cuando uno mira lo que quedó y uno se enamora, dice, porque claro, acá también cuenta harto la confianza en el otro. Si yo no confiara en mis compañeras, yo me creería que tengo que resolver todo yo sola, ¿no? Yo van quedando y me voy sumando, y va la Loli, propone algo y uno lo mira, lo va codificando, lo va amalgamando, y finalmente sale lo que el personaje piensa que es cómo quiere contar su historia. Entonces finalmente estamos con este trabajo que nos ha significado harta felicidad de poder darnos cuenta que a pesar de todos los sinsabores, de harta pega, de harta falta de dinero, somos capaces de llegar a un bonito resultado, porque nosotros creemos que los personajes existen en una dimensión distinta, pero existen, y ellos quieren contar su historia. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de hacernos cargo de contar su historia, pero su historia, no es que yo la acomode a mi manera de ver las cosas, no, yo me pongo al servicio del personaje, y ahora estamos al servicio de estas 4 mujeres, de Aurora, de Teresa, de Fabiana y de Teresa, Angélica. Somos las 4 mujeres que estamos en escena. Así que vayan, está bonito el trabajo, el conversatorio sigue, seguimos conversamos harto durante los preámbulos, porque tuvimos conclusiones a fines de noviembre. Conversamos harto sobre lo que se nos venía esta segunda vuelta, todo lo que significaba. Hoy día tendremos que conversar de lo que se nos viene ahora en marzo para adelante, conversar de la patudez, de
del mal, no sé, de lo tramposo de nuestro actual presidente, que está haciendo un montón de cosas que van en contra del bienestar de todo de nuestro país, y se están pasando. Y el caballero se esmera en cada vez ser más malnacido. Pero no, ahí está. Increíble, impresionante. Parece que hasta el último minuto él no para. Hasta el último minuto de su mandato no amarra las para. últimas cosas. Rosa, me quedo con una cosa que dijeron en ese conversatorio en Las Vacas hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Estaba Stingo, ¿ya? Estaba yo también. Y ustedes dijeron, alguien de ustedes dijo, que me da mucha risa eso, esos momentos antes de lo que fue la pandemia del COVID, dicen que de alguna forma ir al teatro, encontrarse, conversar, es como hacerse un cariñito, como hacerse un regalo a uno mismo, como ser cariñosas con uno mismo. Y creo que en este verano nos traes dos grandes momentos de cariñito, de cuidarse, de hacerse un arrumaco cada uno. Una con el estreno de la película La nave del olvido, que me parece que se estrena hoy, que ya a partir de hoy ya la pueden empezar a ver. Hoy día ya pueden ir corriendo a ver las entradas, organizarse para verla hoy, este fin de semana, porque Teatro Chileno me dio mucha risa, también me emocioné. Es una película muy de lesbianas, por supuesto, muy de lesbianas, pero muy de hablar esos temas que no son tratados, con mucha intimidad y con mucho humor. Un cariñito para el alma que nos trae Rosa, y también la obra de Las Vacas, que la van a poder ver ahora en enero. Entonces no se pierdan esta oportunidad, porque nos regalas estos trabajos que, mira, con todo el tiempo que cuesta, con los años que cuesta hacer una película, con lo que cuesta el armar, llegar a una obra de teatro, y ahora que hay una breve apertura, digamos, después de este tiempo de encierro, yo creo que estamos todos con mucha necesidad de ir a hacernos estos cariñitos. Así que te quería agradecer, Rosa, por el tiempo que nos diste, por lo que nos entregas, por toda tu experiencia. Siempre es un aprendizaje escucharte. Así es que estoy muy contenta, la gente está en llamas, todo el mundo está adorándote por Instagram, me mandan los mensajes. La entrevista va a quedar abierta, y la invitación a que vean tu trabajo sobre todas las cosas, que vayan allá a República a ver la obra de teatro. No sé cómo pueden comprar las entradas, me imagino que en la página de Teatro a Mil. Se nos acaba de caer, ahí volvió. No, pero volví. Ahí voy. Sí, así, es juguetón. Así va y viene. Sí. Oye, gracias, muchas gracias. Yo creo que estos momentos, estos espacios son súper necesarios, porque también son cariñitos que nos hacemos. Y es verdad lo que tú dices. Yo, cuando volvimos con La Negra Esther en septiembre, que íbamos a tener una aforo increíble, por lo tanto nuestros salarios bajaban muchísimo. Lo conversamos y yo decía, no, es que hay que hacer la Negra Esther, porque yo siento que, pero es un cariñito de verdad, yo siento que yo le hago así a la gente, que la gente me hace así a mí, es un cariño de verdad. Tú cuando ves La Negra Esther parte en una textura y termina en una cosa mucho más triste, y aún así la gente se va feliz porque siente que fue parte de un Chile que un poquito está bien lejos, ¿no? Y es una obra que el día de mañana, cuando alguien la quiera hacer, va a tener que pegarle terrible revisión, porque el rol de la mujer vaya que ha cambiado, así que no podemos. Esa negra es la que nos dejó de regalo el Andresito Pérez, y gracias al Roberto Parra, que escribió el texto literario. Pero es cariño. Entonces uno agradece todos estos espacios de cariño, porque nos aporrean mucho por otro lado. Entonces nosotros tenemos que ser lo que tú decías hace un rato, este rol de que entre nosotros tenemos que hacernos zancadilla, que es lo que el sistema nos pide, ¿eh? El sistema nos pide pegarnos codazos, porque como el capitalismo no le da oportunidad a todo el mundo, tiene que quedar mucho camino para que triunfe uno, y ese éxito tú lo tienes que lograr pegando codazos para todos lados. Pero nosotros somos distintos, a nosotros no nos gusta pegarnos codazos. Nosotros estamos ahí
Y si alguien se queda atrás, le pegáis ya, pero apúrate, tampoco te voy a poner a esperar, pero ya, pues corre, si tenemos que ir todos para allá. Entonces, esa actitud de ser mucho más generosa, de tener claro que las cosas las hacemos entre varios y desde varios frentes también, de varios oficios, de varias formas, es sumar. Entonces los cariños tuyos, los cariños míos, se van sumando. Así que gracias, muchas gracias. Gracias por todo tu trabajo, la admiración que yo siento por lo que han hecho. Ha marcado mi vida. Ha sido muy emocionante de verdad verte en la pantalla, ver Las Vacas, la última obra que estás estrenando, y muchas gracias por esta conversación. Estoy segura que la gente la va a valorar y va a quedar arriba en nuestras redes sociales, en el Spotify, YouTube, en el Instagram, para que la gente que se conecta más tarde la pueda ver completa. Te quiero dar las gracias, Rosa, y un saludo a todo tu grupo. Y todo el apañe que necesiten, siempre vamos a estar para difundir y lo que sea, porque no estamos en la industria, entonces todo lo hacemos con harto ñeque y con el puro cariño nomás. Sí. Ya, pues. Muchas gracias. Por ahí nos juntamos en República a puro comadrear y hacernos cariñitos de verdad, ¿ok? Ok, nos vemos. Un abrazo. Chao, gracias. Este podcast se realiza gracias a la donación de nuestros escuchas. Si quieres aportar, ingresa a suopaso.cl. Hacia el final de la página encontrarás 2 botones: Flow para tarjetas de débito y crédito y PayPal para tarjetas internacionales.